Hay cosas que un hombre nunca espera ver. Su casa en llamas, quizás. A su esposa llorando en el suelo de la cocina, tal vez. Pero la placa que encontré aquella mañana en la entrada de mi propia finca fue algo para lo que ningún padre del mundo está preparado. Porque quien la había clavado en ese poste no era un extraño, no era un ladrón, no era nadie que hubiera entrado por la noche sin permiso. Era mi hijo, mi propio hijo de 27 años. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Edmundo Carreño Vidal. Tengo 53 años. Nací en el año 1970 en un pueblo pequeño de la provincia de Cáceres y llevo la mayor parte de mi vida adulta trabajando la misma tierra que me dejó mi padre cuando murió. Una tierra que conozco palmo a palmo, que he regado con agua y con sudor, que he defendido en años malos y he expandido en años buenos. Una tierra que, hasta aquella mañana de octubre de 2023, creí que era lo más sólido que tenía en este mundo. Esa mañana había salido temprano hacia el pueblo. Tenía que recoger unos sacos de pienso en la cooperativa y pasar por la ferretería a buscar unos tornillos que llevaba semanas olvidando comprar. Nada extraordinario. Era un martes como cualquier otro. De esos que uno vive sin saber que van a quedar grabados para siempre en la memoria. Eran las 9:42 de la mañana cuando sonó el teléfono en el salpicadero del coche. Era Serafín Portillo Navas, mi vecino de toda la vida, 68 años, dueño de la finca colindante a la mía desde antes de que yo heredara la mía. Un hombre que no llama para hablar de tonterías. Cuando Serafín llama, es porque algo ha pasado. Descolgué sin apartar los ojos de la carretera. Edmundo, me dijo, y en esa sola palabra ya noté que algo estaba torcido. Serafín tiene una voz pausada, tranquila, la voz de quien ha vivido suficiente para no alarmarse por poco. Pero esa mañana había algo distinto en su tono, una tensión contenida que no era propia de él. Edmundo, acabo de pasar por delante de tu finca. Hay una placa en la entrada, una placa de venta. No entendí. O quizás sí entendí, pero me negué a procesarlo durante 2 o 3 segundos que se me hicieron muy largos. Le pregunté que cómo, que si estaba seguro, que a lo mejor era un error. Y él me dijo algo que se me quedó clavado en el pecho como un clavo frío. He preguntado al chico que estaba poniéndola. Me ha dicho que lo mandó Rodrigo. Rodrigo, mi hijo. Aparqué el coche en el arcén sin pensar. No recuerdo haber tomado la decisión de hacerlo, simplemente el coche estaba en marcha y de repente estaba parado. Me quedé mirando el parabrisas durante lo que debieron ser unos 20 segundos, aunque en ese momento me pareció una eternidad. Fuera, los campos de octubre estaban empezando a dorarse con esa luz baja y anaranjada que solo aparece en otoño cuando el aire todavía huele a tierra húmeda, pero ya se le nota el primer aviso del invierno. Había una bandada de estorninos pasando en formación sobre los árboles del margen. Me fijé en ellos sin saber por qué. El cerebro, a veces, se aferra a los detalles más irrelevantes cuando no quiere enfrentarse a lo importante. Le dije a Serafín que iba para allá. Colgué. Y en ese momento, antes de arrancar el coche, hice algo que en ese instante me pareció casi instintivo, pero que con el tiempo entendería que fue la primera decisión correcta de toda esta historia. Abrí el teléfono y activé la grabadora de voz. No sabía todavía para qué. Solo sabía que algo en mí, algún mecanismo que uno lleva dentro después de décadas de trabajo serio, me decía que lo que estaba a punto de ocurrir iba a necesitar testigos, aunque en ese momento solo estuviera yo. El trayecto de vuelta a la finca son 17 minutos en coche. Esa mañana los hice en 12. No por velocidad, sino porque los recuerdo como una especie de túnel, como si el mundo se hubiera estrechado a esa franja de asfalto entre los campos y el cielo frío, sin margen para nada más. Iba pensando en mi padre. Pensaba en él a menudo cuando manejaba por esas carreteras, porque era en esas mismas carreteras donde él me había enseñado a conducir, donde me había explicado el precio del trigo y la diferencia entre un año seco y uno húmedo,
Mi padre murió en 1998 y me dejó la finca con una sola condición que nunca puso por escrito, porque en esa generación las cosas importantes no se escribían, se decían mirando a los ojos: esto se cuida o no se tiene, tú decides. Llevo 25 años cuidándola. Cuando llegué a la altura del portón frené y me quedé parado con el motor en marcha. No bajé inmediatamente. Desde el coche veía perfectamente lo que Serafín me había descrito, y sin embargo me costó un momento aceptar que era real. El poste de la entrada, el mismo poste de madera que mi padre había clavado con sus propias manos en los años 70 y que llevaba décadas resistiendo el viento y el frío de esa tierra, tenía una placa nueva. Una placa blanca de plástico, de esas industriales que venden en cualquier papelería. Impresa en negro, con letras grandes y claras: se vende, consultar con el propietario. Y en el suelo, tirada al pie del poste como si no valiera nada, estaba la placa de madera que había tallado mi padre. La misma placa con el nombre de la finca grabado a fuego que llevaba colgada en ese mismo lugar desde antes de que yo naciera. Tirada en el barro, boca abajo, bajé del coche despacio. El frío de octubre me entró por el cuello de la chaqueta. Me agaché, recogí la placa de madera del suelo y la sostuve entre las manos un momento. La madera estaba húmeda por el rocío de la noche. Pasé el pulgar por las letras grabadas y sentí cada surco como si los hubiera tallado yo mismo. Luego saqué el teléfono y llamé a Rodrigo. Respondió al segundo tono. Y lo que me dijo con esa calma que solo puede tener alguien que lleva tiempo preparándose para decirlo, fue esto: ya sé que estás en la finca, papá. Serafín te habrá llamado. Mira, esto tenía que pasar tarde o temprano. Tú ya no puedes manejar todo esto solo. Esto ya es mío. No respondí de inmediato. Escuché cada palabra. Y mientras las escuchaba, miraba el portón, miraba los campos, miraba los 25 años de trabajo que se extendían al fondo entre los olivos y las praderas donde pastaba el ganado. Pensé en mi padre, pensé en la condición que me había puesto sin escribirla, y entendí en ese instante que lo que tenía entre manos no era una discusión familiar, era un delito, y que si alguien iba a resolverlo, tendría que ser yo. La placa de madera la puse sobre el asiento del copiloto con cuidado, como si fuera frágil. No la solté en todo el camino de vuelta. Todavía no sabía con exactitud lo que iba a hacer, pero sí sabía una cosa con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Esa placa iba a volver a su lugar, y quien la había tirado al barro lo lamentaría. Solo que aún no sabía hasta qué punto. Para entender lo que ocurrió aquella mañana de octubre, hay que entender primero qué es esa finca. No como un bien inmueble, no como un activo con precio de mercado. Hay que entenderla como lo que realmente es, la biografía entera de una familia escrita en tierra y piedra. Mi padre, Aurelio Carreño Domínguez, la recibió a su vez del suyo en los años 60, cuando heredar tierra en Extremadura significaba heredar también el peso de mantenerla viva en tiempos en que nada sobraba. Él la trabajó con los mismos métodos que le habían enseñado, sin maquinaria suficiente, con tracción animal hasta bien entrados los 70, con deudas en los años malos y con una austeridad que ya nadie practica porque ya nadie sabe lo que es necesitarla de verdad. Recuerdo de niño levantarme antes del alba y verle salir con las botas llenas de barro, volver al mediodía con las manos cuarteadas y volver a salir por la tarde como si el cuerpo no tuviera límite. Eso fue lo que me enseñó sin decirlo nunca con palabras. Cuando murió en noviembre de 1998, yo tenía 28 años y llevaba 3 trabajando con él, codo con codo. La finca pasó a mi nombre en el registro de la propiedad el 17 de febrero de 1999. Aún recuerdo el peso del bolígrafo al firmar aquellos papeles en el notario. Una cosa extraña, eso de firmar el nombre de uno y sentir que en ese gesto hay algo más grande que uno mismo. Desde ese día hasta octubre de 2023 han pasado 25 años. 25 años en los que amplié la cabaña ganadera de 32 cabezas de vacuno a más de 110. En los que planté 200 olivos en la ladera norte que en los primeros años no daban casi nada,
y que hoy producen lo suficiente para un acuerdo estable con una almazara de la comarca. En los que reparé el tejado del pajar 3 veces, cambié la instalación eléctrica entera una vez, abrí un pozo nuevo cuando el antiguo empezó a fallar y construí el segundo aprisco con mis propias manos un verano que hacía 40 grados a la sombra. No lo digo para presumir, lo digo porque es importante que se entienda lo que estaba en juego. En la entrada de la finca, en el poste que mi padre clavó a principios de los años 70, con una masa y mucha paciencia, colgaba desde siempre una placa de madera. No era grande, unos 30 centímetros de largo, de encina maciza, con el nombre de la finca grabado a fuego con una plantilla de letras que mi padre había hecho él mismo. Finca La Encina Vieja. Eso era todo. Sin adornos, sin florituras. Mi padre no era hombre de adornos. Esa placa había resistido lluvias, heladas, veranos de calor extremo y 25 años de gestión mía, sin perder ni una letra. Era lo primero que veía cualquiera que llegara al portón, y para mí tenía más valor que cualquier documento firmado. Era la firma de mi padre en la tierra que me dejó. Esa mañana estaba en el barro, boca abajo, y eso, más que la placa comercial clavada en su lugar, fue lo que me dijo sin palabras que esto no había sido un impulso. En aquellos 25 años, también hubo cosas que no hice. Fines de semana que no estuve. Cumpleaños a los que llegué tarde o directamente no llegué. Partidos de fútbol de Rodrigo en el colegio que perdí porque había que mover el ganado o porque había surgido algo en la finca que no podía esperar. No me enorgullece reconocerlo, pero tampoco voy a construir sobre eso una excusa para lo que mi hijo hizo. Son 2 cosas distintas, y confundirlas sería hacerle un favor que no merece. Rodrigo nació el 3 de abril de 1996. Consuelo, mi mujer, tuvo un parto largo y difícil, y cuando me dejaron entrar a la habitación y lo vi por primera vez envuelto en esa mantita azul, con los ojos cerrados y los puños apretados, pensé que todo lo que había trabajado hasta ese momento tenía por fin un destinatario claro. Uno trabaja de otra manera cuando sabe para quién trabaja. Le llevé a la finca por primera vez cuando tenía 4 años. Se bajó del coche, miró los campos, miró el ganado y me preguntó si todo aquello era nuestro. Le dije que sí. Me cogió la mano y no la soltó en todo el paseo. Guardo ese recuerdo con más cuidado del que probablemente merezco. Con el tiempo, fui integrándole en las tareas de forma gradual como había hecho mi padre conmigo. A los 12 años, ya sabía distinguir una res con fiebre de una sana. A los 15, sabía manejar el tractor en línea recta sin desviarse. A los 18 conocía el nombre de cada proveedor, cada contrato, cada acuerdo verbal que yo tenía en la comarca. Fue precisamente una tarde de ese año, cuando le estaba explicando el sistema de rotación de pastos que había implantado hacía una temporada, que me dijo algo que en ese momento no sonó a nada especial. Estábamos apoyados en la valla del aprisco, mirando el campo del fondo, y él dijo con una calma que ahora, al recordarla, me pesa de otra manera: «Todo esto algún día será mío de verdad, papá». Le miré. Sonreí. Le respondí que para eso había que ganárselo. Él asintió y no dijo más. No volví a pensar en esa frase durante años. En la nave principal, al fondo a la derecha, hay un banco de trabajo antiguo que era de mi padre. Sobre ese banco tengo una caja metálica, verde oscuro con cierre de palanca. Dentro están todas las escrituras originales de la finca desde la primera transmisión registrada en los años 40. Cada compraventa, cada herencia, cada ampliación de linderos, cada documento notarial que tiene que ver con esa tierra está en esa caja, ordenado por fecha, con una goma alrededor de cada grupo de papeles. Es un hábito que heredé de mi padre, que lo heredó del suyo. Nadie toca esa caja salvo yo. Rodrigo lo sabía. Había visto esa caja toda su vida. En mi llavero, desde que firmé los papeles de la herencia en el 99, llevo una llave antigua, de latón, más pequeña que las demás. Es la llave del archivador del notario donde está depositada una copia certificada del registro de la propiedad a mi nombre. La mandé a hacer en su momento como medida de precaución,
porque mi padre siempre decía que los papeles importantes necesitan 2 casas. Nadie más tiene copia de esa llave. La llevo en el llavero desde hace 24 años como quien lleva un recordatorio silencioso. Y luego está el cuaderno, un cuaderno de tapas negras, formato cuartilla, que empecé en el año 2000 y en el que llevo anotado cada movimiento relevante de la finca desde entonces. Visitas de veterinarios, acuerdos con la almazara, reparaciones con su fecha y su coste, conversaciones con compradores o proveedores que me parecieron importantes registrar. 23 cuadernos en total, guardados en orden en una estantería del despacho de la finca. Una línea del tiempo completa de 25 años de gestión, escrita con mi letra y firmada con mi costumbre. Esa mañana, mientras conducía de vuelta con la placa de madera de mi padre en el asiento del copiloto, ninguna de esas cosas me parecía especialmente relevante. Eran simplemente objetos, hábitos, costumbres de un hombre que lleva media vida administrando lo mismo. Todavía no sabía que cada uno de ellos iba a convertirse, semanas después, en una pieza exacta dentro de algo mucho más grande de lo que podía imaginar en ese momento. Hay una diferencia enorme entre conocer a alguien y entenderle. Yo conocía a Rodrigo desde el primer segundo de su vida. Había estado presente en casi todos los momentos que un padre puede estar presente. Y sin embargo, aquella mañana de octubre, conduciendo de vuelta a casa con la placa de madera de mi padre sobre el asiento del copiloto, me di cuenta de que no le había entendido en absoluto. O peor aún, que había entendido algunas cosas y había elegido mirar hacia otro lado. Eso es lo más difícil de admitir, no la traición en sí. Lo más difícil es reconocer los momentos exactos en que uno tuvo la información delante y prefirió no leerla. Rodrigo creció siendo un chico listo. No listo en el sentido académico, aunque tampoco le iban mal los estudios. Listo en el sentido social. Sabía leer a las personas, sabía qué decir en cada momento, sabía cuándo callarse y cuándo hablar. De pequeño esa habilidad me parecía un don. Con el tiempo, aprendí que un don sin principios es simplemente otra herramienta, y que las herramientas no tienen moral propia. En el colegio siempre tuvo muchos amigos, pero pocos cercanos de verdad. Eso también lo noté tarde. Era el tipo de chico que caía bien a todo el mundo en el primer encuentro, y que luego, si rascabas un poco, resultaba más difícil de alcanzar de lo que parecía. Consuelo siempre decía que era reservado, que eso era normal en los adolescentes, que había que darle espacio. Y yo, que pasaba más horas en la finca que en casa, acepté esa explicación sin examinarla demasiado porque me resultaba cómoda. Esa es mi parte. No la disculpo, pero la reconozco. Cuando terminó el bachillerato, le propuse que estudiara algo relacionado con el sector agropecuario o con la gestión de empresas rurales. No se lo impuse, se lo propuse. Él escuchó, asintió y se matriculó en Administración de Empresas en la Universidad de la capital de provincia. 4 años. Sacó el título con notas aceptables, sin brillar ni suspender. Volvió al pueblo sin haber buscado trabajo fuera, lo cual en ese momento interpreté como una señal de arraigo. Ahora sé que era una señal de otra cosa. Durante los 2 años siguientes, trabajó conmigo en la finca de forma irregular. Algunos días aparecía temprano y se ponía con todo, con ganas visibles, con iniciativa. Otros días no aparecía sin dar explicaciones, o llegaba a media mañana con el teléfono en la mano y la cabeza en otro sitio. Yo lo toleraba más de lo que debía. Me decía que era joven, que necesitaba tiempo para asentarse, que yo a su edad tampoco era un modelo de constancia. Esa comparación era falsa, pero me la creí porque quería creerla. Hubo una tarde, debía ser a finales del año 2021, en que le encontré en el despacho de la finca revisando unos papeles de la estantería. No los cuadernos, sino un archivador con facturas y contratos de proveedores. Le pregunté qué buscaba. Me dijo que quería entender mejor la estructura de costes, que lo había visto en la universidad y quería aplicarlo. Me pareció razonable. Le expliqué lo que necesitaba saber y no pensé más en ello. Ahora sé que aquella tarde no estaba estudiando la estructura de costes, estaba tasando,
A lo largo de 2022, empecé a notar cambios pequeños en su actitud que no supe leer con la claridad necesaria. Comenzó a hablar de la finca en primera persona de una forma que antes no usaba. No decía la finca, decía mi proyecto o lo que pienso hacer aquí. Al principio lo atribuía a que estaba tomando más responsabilidad, que era lo que yo quería. Luego empecé a notar que esa apropiación verbal no venía acompañada de más trabajo real, sino de más opiniones sobre lo que yo hacía mal. Me decía que el ganado vacuno era poco rentable comparado con el porcino intensivo, que los olivos tardaban demasiado en amortizarse, que el modelo que yo llevaba era anticuado y que un hombre de mi edad no estaba en condiciones de adaptarse a lo que pedía el mercado actual. Lo decía sin crueldad aparente, con esa calma de quien cree que está siendo simplemente honesto. Y yo, que llevo 25 años manteniendo esa finca con números saneados y sin deudas, escuchaba esos argumentos y sentía algo que tardé en identificar como lo que era: condescendencia. Consuelo mediaba cuando la conversación subía de tono. Siempre encontraba la manera de suavizar lo que Rodrigo decía, de traducirlo a algo menos áspero. Lo que quiere decir es que tiene ideas nuevas. Es que él lo ha estudiado, Edmundo. Dale margen. Yo cedía más veces de las que debería, no porque me convencieran los argumentos, sino porque no quería que la hora de la cena se convirtiera en un campo de batalla cada vez que nos sentábamos juntos. Eso también fue un error. El silencio, cuando se repite demasiadas veces, acaba siendo interpretado como consentimiento por quien tiene interés en leerlo así. En enero de 2023, Rodrigo me dijo que quería asumir la gestión completa de la finca, no como propuesta, sino como conclusión de algo que aparentemente llevaba tiempo pensando. Me lo dijo un domingo por la mañana, mientras desayunábamos, con la misma naturalidad con que se pide que te pasen la sal. Dijo que yo llevaba demasiados años cargando solo con todo, que merecía descansar, que él estaba preparado para hacerse cargo, que era el momento. Le respondí que la finca no era un relevo que se tomaba porque alguien decidiera que el otro ya había corrido suficiente, que mientras yo tuviera salud y criterio, las decisiones las tomaba yo, que si quería participar más activamente, estaba dispuesto a organizarlo, pero bajo mi supervisión y con acuerdo explícito en cada paso importante. Se quedó callado. Asintió con la cabeza de esa manera suya que nunca significaba acuerdo real, sino pausa, como quien archiva una respuesta para revisarla más tarde. No volvió a sacar el tema. Y yo, que debería haber seguido tirando del hilo, lo dejé estar. Me dije que el asunto estaba resuelto. Me dije que un chico de 27 años que escucha a su padre y no replica es un chico que entiende los límites. Me dije muchas cosas aquella mañana de enero que con el tiempo resultaron ser completamente falsas, porque Rodrigo no había archivado aquella conversación para olvidarla. La había archivado para trabajar en torno a ella, para encontrar el camino que no pasara por mi aprobación. Entre enero y octubre de 2023 hubo señales, llamadas al teléfono fijo de la finca que nunca me mencionó. Una tarde que llegué antes de lo previsto, y encontré el coche de un hombre que no conocía aparcado junto al aprisco, y cuando pregunté quién era, Rodrigo dijo que era un amigo de la universidad que había pasado a saludar. El hombre se fue rápido sin apenas mirarme. En ese momento no le di importancia. Ahora sé exactamente quién era ese hombre y qué estaba haciendo allí. También recuerdo que en septiembre de ese año, Rodrigo estuvo varios días más pendiente del teléfono que de costumbre. Salía a hablar fuera de casa, cosa que no era rara en él, pero que en aquellas semanas se repitió con una frecuencia que llamaba la atención. Una noche le pregunté si todo iba bien. Me dijo que sí, que estaba gestionando un asunto personal. No pregunté más. Ahora sé que ese asunto personal era mi finca, y que mientras yo le preguntaba si estaba bien, él ya tenía 3 compradores potenciales y un documento que pretendía ser mi firma. Lo que más me pesa no es el daño que intentó hacerme. Lo que más me pesa es que durante meses tuve los fragmentos delante y no los junté. Quizás porque nadie quiere creer que la persona a la que enseñó a distinguir una res sana de una enferma
sea capaz de mirarle a los ojos en el desayuno del domingo, sabiendo lo que estaba tramando. Pero así fue, y negarlo no cambia ninguna de las dos cosas. El portón de la finca tiene 2 hojas de hierro verde que mi padre soldó en los años 80 con la ayuda de un vecino que ya no vive. No son bonitas, nunca lo fueron, pero son sólidas de una manera que las cosas fabricadas sin prisa y con materiales buenos suelen ser. Durante 25 años, ese portón fue lo primero que abría por la mañana y lo último que cerraba por la noche, y ese gesto cotidiano, esa rutina tan pequeña, era de algún modo la frontera entre lo que era mío y lo que era del mundo. Aquella mañana de octubre llegué y el portón estaba abierto de par en par. Detuve el vehículo en el arcén frente a la entrada y apagué el motor. No bajé de inmediato. Desde el asiento del conductor tenía una visión completa del acceso y lo que veía era exactamente lo que Serafín me había descrito por teléfono. Pero verlo con los propios ojos es una experiencia completamente distinta a escucharlo. Hay cosas que el oído procesa como información y los ojos procesan como golpe. La placa comercial estaba clavada en el poste con 4 tornillos nuevos, brillantes todavía, de esos que no han tenido tiempo de oxidarse. Blanca, de plástico laminado, con letras negras impresas en negrita. Se vende. Consultar con el propietario. Debajo un número de teléfono móvil que reconocí de inmediato. Era el de Rodrigo. Y al pie del poste, medio cubierta por la hierba del margen y con un extremo hundido en el barro del arcén, estaba la placa de encina que mi padre había tallado décadas atrás. La misma que había resistido en ese lugar desde antes de que yo tuviera uso de razón, tirada como si fuera basura que alguien hubiera descartado sin miramientos. Bajé del coche. No recuerdo haber tomado la decisión de abrir la puerta. El cuerpo a veces actúa antes de que la cabeza le dé permiso. Lo primero que percibí fue el frío, un frío seco de mañana de otoño que entraba directo por el cuello de la chaqueta. Luego el olor, tierra húmeda, hierba pisada, el rastro leve de gasoil que siempre queda en el aire cerca del portón cuando alguien ha estado moviendo maquinaria. Y luego el silencio, un silencio que no era ausencia de sonido, porque los pájaros seguían, el viento seguía, el ganado en el fondo del prado seguía. Era otro tipo de silencio, el que aparece cuando el mundo continúa girando, sin haberse enterado de que para uno acaba de detenerse. Me quedé de pie delante del poste durante un tiempo que no sé calcular. La vista se me fue al número de teléfono impreso en esa placa blanca y se quedó ahí clavada como si el cerebro necesitara confirmar varias veces algo que ya sabía. El número de mi hijo, en la entrada de la finca de su abuelo, con precio de venta pendiente de consultar. Me agaché y recogí la placa de madera del suelo con las 2 manos. Estaba húmeda por el rocío. Tenía barro en un lateral y una marca nueva en una esquina, un arañazo reciente de color claro contra la madera oscura que solo podía haberse producido al arrancarla y tirarla. La sostuve un momento, luego la llevé al asiento del copiloto del coche y la dejé con cuidado, como si pudiera romperse aunque no pudiera. Luego saqué el teléfono del bolsillo, no para llamar a Rodrigo todavía. Primero abrí la aplicación de cámara y fotografié la placa comercial desde 3 ángulos distintos, asegurándome de que el número de teléfono quedara legible en todas las imágenes. Fotografié también el poste, los tornillos nuevos, el hueco donde había estado colgada la placa de madera durante décadas. Luego fotografié el barro del arcén con la marca donde había caído. 12 fotografías en total, con la fecha y la hora registradas automáticamente por el dispositivo. No sé exactamente por qué lo hice con esa metodología en ese momento. Supongo que cuando uno lleva décadas tomando decisiones importantes sobre tierra, sobre ganado, sobre dinero, desarrolla un instinto para lo que tiene que quedar registrado y lo que puede dejarse al azar. Y lo que estaba delante de mí no podía dejarse al azar. Solo después de guardar las fotografías llamé a Rodrigo. Respondió al segundo tono. Eso también lo anoté mentalmente. Respondió rápido, lo que significaba que tenía el teléfono en la mano, que estaba esperando. Ya sé que estás en la finca, papá, dijo nada más descolgar,
con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier tono agresivo habría sido. «Serafín te habrá llamado. Era cuestión de tiempo». No respondí de inmediato. Le dejé seguir. «Mira», continuó, «esto tenía que pasar tarde o temprano. Llevas años cargando con algo que ya no puedes manejar solo. No es una crítica, es una realidad. Eres mayor, la finca necesita otra dirección y yo soy el único que puede dársela. Tú ya cumpliste, ahora descansa». Hubo una pausa breve. Luego añadió algo que se quedó grabado con una precisión que el tiempo no ha borrado. «Ya es mío, papá. Legalmente todavía no, de acuerdo, pero moralmente ya lo era desde hace tiempo, tú lo sabes». Escuché cada sílaba. Escuché el tono, la seguridad, la ausencia total de duda en su voz. Era la voz de alguien que ha ensayado lo que iba a decir, que se ha preparado para este momento y que considera que el resultado es inevitable. No había nerviosismo, no había culpa, solo esa calma de quien cree que ya ha ganado antes de que empiece el partido. Le respondí con 4 palabras: «Nos vemos esta tarde». Colgué antes de que pudiera contestar. Me quedé de pie junto al portón abierto, mirando el interior de la finca. Los olivos de la ladera norte estaban quietos con el aire frío. El ganado se movía despacio en el prado del fondo, ajeno a todo. El segundo aprisco que había construido con mis propias manos, un verano de calor extremo, estaba exactamente donde siempre, sólido, sin fisuras visibles. Todo estaba en su lugar. Todo seguía siendo exactamente lo mismo que la víspera, y sin embargo nada era igual. Cerré el portón con la cadena y el candado. Luego subí al coche, arranqué el motor y antes de salir a la carretera hice una segunda llamada. No a un familiar, no a un amigo. A Felisa Montoya Reguero, 47 años, abogada especialista en derecho rural e inmobiliario, cuyo número tenía guardado en el teléfono desde hacía 3 años por una consulta de linderos que al final no había necesitado. Aquella tarde iba a necesitarla. No sabía aún todo lo que había detrás de esa placa. Pensaba, en ese momento, que estaba ante un hijo arrogante que se había propasado con una decisión unilateral. Pensaba que con un abogado y una conversación seria, el asunto quedaría resuelto en días. Lo que no sabía todavía era que aquella placa era solo la parte visible, que por debajo había meses de trabajo cuidadoso, documentos falsificados, reuniones con compradores celebradas en la finca mientras yo no estaba, y una procuración con mi nombre que yo nunca había firmado. Eso lo descubrí al día siguiente. Y cuando lo descubrí, entendí que esto no era una discusión de familia. Era un delito con nombre en el Código Penal, y que el margen para la ingenuidad se había cerrado definitivamente. Felisa Montoya Reguero tiene un despacho en el segundo piso de un edificio del centro de la ciudad, con una ventana que da a la plaza y una estantería que ocupa la pared entera de la izquierda. Cuando entré aquella tarde, ella ya había escuchado el resumen de la situación por teléfono durante el trayecto y tenía sobre la mesa un bloc de notas abierto y un bolígrafo en la mano. No perdió tiempo en formalidades. Eso fue lo primero que me confirmó que había llamado a la persona correcta. Le entregué el teléfono con las 12 fotografías. Las revisó una por una sin comentarios, con esa concentración particular de quien no está mirando imágenes, sino leyendo argumentos. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre la mesa y me dijo algo que en ese momento me resultó más inquietante que tranquilizador. «Edmundo, esto no es un arrebato. Esto tiene estructura». No entendí del todo a qué se refería hasta que empezó a explicarlo. Lo primero que hizo Felisa fue preguntarme si yo había firmado alguna vez un documento relacionado con la finca en presencia de Rodrigo durante el último año. Le dije que no, que los únicos documentos que yo firmaba eran con la gestoría, con la almazara y con el veterinario de cabecera, siempre en contextos que conocía bien. Me preguntó si alguna vez había dejado el DNI sin vigilancia en casa, aunque fuera brevemente. Me detuve en esa pregunta más tiempo del que esperaba necesitar. Le dije que no podía asegurarlo al 100%. Asintió. Tomó nota. La segunda pregunta fue si conocía a un hombre llamado Aurelio Candenas Prieto. El nombre no me sonaba. Felisa giró el bloc hacia mí y había escrito ese nombre con mayúsculas,
con un número de teléfono debajo. Me explicó que ese era el intermediario inmobiliario con quien, según la información preliminar que había podido obtener esa misma tarde a través de un contacto del registro de la propiedad, alguien se había puesto en comunicación en los últimos meses para gestionar la venta de una finca con las características exactas de la mía, en la misma comarca, con una superficie registral que coincidía metro a metro con la de Finca La Encina Vieja. Me quedé mirándola. La operación lleva al menos 6 meses en marcha, dijo con una calma profesional que yo en ese momento no tenía. Han habido visitas a la propiedad. Al menos 3 compradores distintos han recorrido los terrenos. Hay conversaciones documentadas sobre un precio de venta en la franja de 380.000 euros. Hizo una pausa breve y añadió, y hay una procuración notarial. Esa última frase la pronunció con un cuidado especial, como quien deposita algo frágil sobre una superficie. Una procuración notarial. Un documento que, de ser válido, me habría convertido a mí en el mandante de mi propio despojo. Un papel con mi nombre, mi número de documento, mi firma, autorizando a Rodrigo Carreño Espinosa a actuar en mi nombre en todo lo relativo a la gestión y eventual transmisión de la finca registrada a mi nombre desde el 17 de febrero de 1999. Firmado, según ese documento, el 22 de julio de 2023. Un sábado en que yo estaba en la finca desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, porque teníamos revisión veterinaria del ganado completo y yo nunca me ausentaba en esas fechas. Tengo anotado ese día en el cuaderno, con el nombre del veterinario, la hora de llegada, el resultado de cada revisión y el coste total de la visita, 470 euros, pagados en efectivo. Ese sábado yo no estuve en ningún notario de ninguna ciudad vecina. Ese sábado yo no firmé nada que no fuera el albarán del veterinario. Alguien había utilizado mi nombre, mi número de documento y una imitación de mi firma para construir la apariencia de una autorización legal que yo nunca otorgué. Felisa me explicó que ese tipo de falsificación documental está tipificada en el Código Penal español como falsedad en documento público, con penas que pueden alcanzar los 6 años de privación de libertad, dependiendo de las circunstancias y del perjuicio económico acreditado. Me lo explicó con precisión, sin dramatismo, como quien describe el contenido de un mapa antes de trazar una ruta. Y luego me dijo algo que fijé en la memoria con la misma exactitud que fijo los datos en el cuaderno de campo. El error que ha cometido quien hizo esto es creer que nadie iba a revisarlo antes de que la operación estuviera cerrada. Ese error es lo que nos da tiempo y nos da ventaja. Salí del despacho de Felisa a las 6:40 de la tarde. El aire fuera estaba más frío que por la mañana y las farolas de la plaza ya estaban encendidas. Me senté en un banco frente a la fuente durante unos minutos, con el abrigo puesto y las manos dentro de los bolsillos, mirando sin ver el agua que caía. 600 metros cuadrados de oficina, 4 paredes y 1 hora de conversación habían convertido lo que esa mañana parecía un conflicto familiar grave en algo de naturaleza completamente distinta. Mi hijo no había tomado una decisión impulsiva y desproporcionada. Mi hijo había construido durante meses, con método y con ayuda, una operación destinada a despojarme de lo que mi padre me dejó. Había falsificado un documento oficial. Había engañado a compradores de buena fe presentándose como el propietario legítimo o su representante autorizado. Había negociado una cifra de 380.000 euros sobre una tierra que no era suya y sobre una firma que no era mía. Y lo había hecho mientras desayunaba conmigo los domingos. Esa noche llegué a casa a la hora habitual. Consuelo tenía la cena preparada y me preguntó cómo había ido el día. Le dije que había habido un contratiempo en la finca, nada grave, que ya lo estaba gestionando. No mentí del todo, solo omití que el contratiempo tenía el nombre de su hijo y que ya lo tenía en manos de una abogada. Rodrigo no estaba en casa esa noche. Tampoco lo estaba al día siguiente por la mañana. Cuando le vi por primera vez después de la llamada, fue en la cena del miércoles. Se sentó a la mesa con la misma normalidad de siempre. Sirvió el agua,
Preguntó por el ganado como si fuera un martes cualquiera de cualquier año. Yo respondí con la misma normalidad. Le hablé del pasto del fondo, de que había que revisar el cercado norte antes de que llegara el frío de verdad, de que el precio del pienso había subido otra vez. Una conversación completamente ordinaria entre un padre y un hijo que comparten el cuidado de una propiedad familiar. Por dentro yo estaba construyendo cada palabra suya como una pieza más de un expediente que aún no estaba terminado. Lo que más me costó de esos días no fue la rabia, aunque la hubo. Fue sostener la apariencia de normalidad sabiendo lo que sabía. Mirarlo servirse la cena, escucharle hablar del precio del cereal, verle levantarse a buscar el pan sin que en su postura ni en su voz hubiera ni el menor rastro de culpa. O lo disimulaba con una habilidad que yo no había reconocido hasta entonces, o de verdad no sentía nada que le pareciera necesario disimular. Ninguna de las dos opciones resultaba reconfortante. Felisa me había dado instrucciones claras: no confrontar, no comentar, no modificar ninguna rutina que pudiera alertarle de que el plan que creía en marcha había encontrado un obstáculo. Necesitábamos tiempo para verificar el documento notarial, localizar a los compradores, construir la línea cronológica completa. Cada día que Rodrigo seguía creyendo que todo iba según lo previsto, era un día que nosotros ganábamos. Así que esperé. Y mientras esperaba aprendí algo que no esperaba aprender a los 53 años, que la paciencia no es una virtud pasiva. Es, cuando se usa bien, el instrumento más eficaz que existe. Lo que encontré al revisar el cuaderno de campo aquella semana, fecha por fecha, visita por visita, cambiaría para siempre la forma en que comprendí todo lo que había ocurrido en los últimos meses dentro de mi propia finca. El cuaderno de campo del año 2023 tenía, hasta la fecha en que Rodrigo puso aquella placa, 216 páginas escritas. Cada entrada con su fecha, su hora aproximada, las personas presentes y el motivo de la anotación. No es un diario, nunca lo pensé así. Es un registro de gestión, tan frío y funcional como una hoja de cálculo, pero escrito a mano con mi letra apretada y vertical que Consuelo siempre dice que parece la de un médico. La noche del martes, después de que Rodrigo se fuera a dormir, me senté en el despacho de la finca con el cuaderno del año en curso y los dos anteriores. Cerré la puerta con llave, algo que no hacía habitualmente, y empecé desde enero. No buscaba nada concreto todavía. Buscaba el patrón. Y los patrones, cuando uno sabe leerlos, terminan siempre por aparecer. Lo primero que encontré fue una anotación del 12 de marzo, un vehículo que no reconocí aparcado junto al aprisco cuando llegué pasado el mediodía, ya sin nadie dentro. Anoté la matrícula por costumbre, como hago con todo lo que me resulta fuera de lugar, y escribí entre paréntesis: Rodrigo dice que era un compañero de la cooperativa, no verificado. 3 líneas. Las había escrito y no había vuelto a leerlas en 7 meses. Pasé esa matrícula a Felisa al día siguiente. Me respondió antes de 2 horas. El vehículo estaba registrado a nombre de Aurelio Candenas Prieto, el mismo intermediario inmobiliario cuyo nombre ella había escrito en mayúsculas en su blog la tarde anterior. La primera visita de ese hombre a mi finca no había sido en octubre, había sido en marzo, 7 meses antes de que apareciese la placa. 7 meses en que las cosas avanzaban sin que yo supiera que había algo que avanzar. Seguí leyendo. En mayo había otra anotación. Rodrigo había pedido prestado el 4x4 grande una tarde de miércoles. Dijo que necesitaba recoger unas cosas en el pueblo. Lo había anotado simplemente porque ese vehículo llevaba el logotipo de la finca en las puertas y yo era cuidadoso con dónde aparecía. Volvió 3 horas después sin las cosas que supuestamente había ido a buscar. Lo anoté también, con signo de interrogación, y lo dejé correr. Felisa cruzó esa fecha con la información que fue recopilando en los días siguientes a través de un investigador privado al que encargó el seguimiento documental del caso. El miércoles de mayo, Rodrigo había estado en una localidad a 40 kilómetros, reunido con 2 de los 3 compradores potenciales,
en una visita informal a un restaurante de carretera donde, según el testimonio posterior de uno de los implicados, se habló de plazos, de estado de la propiedad y de condiciones generales de la operación. Mi vehículo, con el nombre de mi finca en la puerta, aparcado frente a ese restaurante mientras mi hijo vendía lo que no era suyo. Hay momentos en que la rabia no llega de golpe. Llega despacio, como el agua que sube por una tela sin hacer ruido, sin anunciarse, hasta que de repente está en todas partes. Ese fue uno de esos momentos. El investigador privado que contrató Felisa se llamaba Germán Useche Vallejo, 52 años, con más de 20 de experiencia en casos civiles y mercantiles. Felisa me lo presentó el jueves en su despacho, y la primera impresión que me dio fue la de un hombre que escuchaba más de lo que hablaba. Me explicó en términos concretos lo que podía hacer y lo que no podía hacer dentro de los límites legales, y esa claridad sobre los límites fue exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. No quería nada que luego pudiera ser cuestionado. Quería un expediente limpio, construido con precisión, que no dejara margen de interpretación. Germán Useche localizó al notario de la ciudad vecina donde supuestamente se había formalizado la procuración. El notario, al revisar su propio archivo, encontró efectivamente el documento. Pero al confrontar la firma con mi DNI, que Felisa le facilitó como parte de la verificación legal, la discrepancia era visible incluso para quien no era perito. La inclinación era diferente, la presión del trazo diferente. Hay cosas que uno no puede imitar, aunque tenga delante el original, porque la firma no es solo un dibujo, sino un gesto acumulado durante décadas de repetición. El notario, al comprender la situación, colaboró de forma inmediata y voluntaria. Tenía tanto interés como nosotros en que eso quedara documentado correctamente. Un documento falso en su archivo era un problema para todos. Eso lo supe mucho después entendería como la primera grieta real en la estructura que Rodrigo había intentado construir. Mientras todo esto ocurría fuera de casa, dentro todo seguía igual. Me levantaba a la misma hora, hacía el mismo recorrido por la finca, tomaba el café en la misma silla. Cuando Rodrigo aparecía, hablaba con él sobre lo que había que hacer, escuchaba sus opiniones sobre el cercado del norte que efectivamente necesitaba revisión, asentía cuando tenía razón en algo, porque a veces la tenía. Eso también hay que decirlo. Sé que a estas alturas resulta difícil entender cómo se sostiene esa normalidad cuando uno sabe lo que sabe. La respuesta honesta es que no se sostiene del todo. Hay momentos en que la máscara pesa de una manera que uno no esperaba, y hay noches en que la cama es un lugar incómodo, aunque el cuerpo esté agotado. Pero también hay algo que activa en el interior cuando uno entiende que el terreno le favorece. Una concentración que sustituye a la angustia y que permite funcionar con una claridad que en condiciones normales no estaría disponible. Consuelo comenzó a notar algo en esa semana. No lo que era, pero sí que algo había cambiado en mi manera de estar. Una tarde me preguntó si me encontraba bien, si tenía algún problema con la finca que no le estaba contando. Le dije que estaba revisando unos números de cierre de temporada, que había algunas cosas que cuadrar antes de fin de año. No era completamente falso, había números que revisar, aunque no los que ella imaginaba. Me miró durante un segundo más de lo habitual, luego asintió y no insistió. Con Consuelo también había cometido errores a lo largo de los años. Éramos un matrimonio de 25 años, con el peso y la solidez que eso implica, pero también con las capas de distancia que se acumulan cuando dos personas viven juntas y cada una va absorbida por su parte de lo cotidiano. Ella había llevado la casa, había criado a Rodrigo en gran medida sola durante los periodos de más trabajo en la finca, había gestionado las ausencias y los silencios con una paciencia que yo no siempre había reconocido lo suficiente. Eso también forma parte de esta historia, aunque no sea la parte central. Lo que sí era cierto en ese momento es que no podía contarle lo que estaba haciendo. No todavía. No porque no confiara en ella en términos absolutos, sino porque sabía que si lo sabía, la situación en casa cambiaría de una forma que Rodrigo percibiría. Y Rodrigo no podía percibir nada
hasta que el expediente estuviera completo, así que cargué solo con ello durante esos días, y algunos de esos días fueron más largos de lo que me gustaría recordar. El viernes de esa misma semana, Felisa me llamó a media mañana con una novedad que cambió la escala de todo lo que estábamos construyendo. Germán había localizado al tercer comprador potencial, un hombre de fuera de la comarca que había visitado la finca en agosto acompañado por Rodrigo. Ese hombre, al ser contactado con discreción, resultó haber firmado ya un documento de reserva. Un compromiso de compraventa preliminar por un importe de 38.000 euros entregados como señal. 38.000 euros que Rodrigo había cobrado, depositado en una cuenta personal y no había mencionado a nadie. Lo que hasta ese momento era un intento de fraude, se había convertido en un fraude parcialmente consumado. El dinero ya había cambiado de manos. Eso multiplicaba la gravedad legal de forma significativa y al mismo tiempo dejaba a Rodrigo en una posición de la que no había salida limpia. Felisa me lo dijo con la misma calma con que me decía todo, pero añadió una frase que no olvidé. A partir de ahora, cada día que esperemos es un día que él tiene para mover ese dinero. Así que vamos a acelerar. Felisa no usaba esa palabra, acelerar, de forma ligera. Cuando la pronunció aquella mañana de viernes, lo hizo con el tono de quien lleva años midiendo el peso exacto de cada término antes de depositarlo en una conversación. Acelerar significaba que el margen de maniobra se había reducido, que la señal de 38.000 euros ya cobrada por Rodrigo convertía el asunto en algo que el sistema judicial trataría con más urgencia que una tentativa incompleta. Y también significaba que yo tenía que mantener la apariencia doméstica sin fisuras durante un periodo que ya no podíamos permitir que se extendiera indefinidamente. Lo que nadie me había advertido era que el momento más peligroso no vendría de fuera, vendría de dentro, y llegaría un jueves por la tarde sin anunciarse, como llegan casi todas las cosas que de verdad importan. Esa semana había acordado con Felisa que revisaría el contenido de la caja metálica para confirmar que todos los documentos originales seguían intactos y en el orden correcto. Era una verificación necesaria. Si el expediente iba a construirse en parte sobre esos papeles, había que saber con exactitud qué había, en qué estado y con qué fechas. Lo había programado para el jueves por la tarde, cuando Rodrigo tenía previsto salir al pueblo y Consuelo estaba en casa de su hermana, como hacía la mayoría de los jueves desde hacía años. Entré a la nave principal pasadas las 4. La luz de octubre a esa hora entraba oblicua por los ventanucos del lateral y dejaba franjas de claridad sobre el suelo de cemento con ese polvo fino que se instala en los espacios de trabajo y que nunca desaparece del todo, aunque uno barra a diario. Olía a aceite de motor, a paja seca y a ese frío particular que tienen las construcciones antiguas cuando el sol ya no llega directo a sus paredes. Abrí la caja metálica sobre el banco de trabajo y empecé a revisar por orden cronológico. Cada grupo de documentos con su goma, cada fecha verificada. La escritura de herencia de 1999, el primer contrato de ampliación de linderos de 2004, los registros de la instalación del pozo nuevo de 2011, el acuerdo con la Almazara firmado en 2016. Todo estaba en su sitio. Todo en el orden exacto en que lo había dejado la última vez que abrí esa caja, que fue en enero para una consulta de seguros. Llevaba unos 20 minutos con los papeles extendidos sobre la bancada cuando escuché el portón. No fue un sonido ambiguo. Fue el chirrido específico de la hoja izquierda del portón metálico al abrirse. Ese sonido que conozco desde hace más de 2 décadas y que tiene una cadencia tan propia que podría identificarlo entre otros 100 ruidos distintos. Rodrigo había vuelto antes de lo previsto. No pensé. Actué. Recogí los documentos con ambas manos, los agrupé sin el orden habitual, los metí en la caja y bajé la palanca del cierre en un movimiento que duró quizás 4 segundos. Luego apoyé el codo izquierdo sobre la tapa de la caja con naturalidad, como quien descansa un momento, y con la mano derecha cogí la linterna que siempre está colgada en el gancho junto al banco. La encendí y la dirigí hacia el techo de la nave, hacia el ángulo del rincón donde el tejado se une con la pared de piedra.
Cuando Rodrigo entró por la puerta lateral, yo estaba de pie junto al banco con la linterna apuntando hacia arriba y el codo apoyado sobre la caja metálica cerrada. «¿Qué haces?», preguntó desde la entrada. Su voz sonó neutral, sin sospecha aparente, pero con esa atención ligera que a veces precede a la sospecha cuando alguien encuentra una escena que no esperaba. «Revisando el techo», respondí sin girarme del todo. Con las lluvias de la semana pasada pensé que la gotera del rincón había vuelto. Ya sabes cómo está esa viga desde el invierno pasado. Moví la linterna despacio sobre la zona del ángulo, como si estuviera examinando algo concreto. «Parece que aguanta, pero voy a pedir a Marcos que pase a verlo antes de que llegue el frío de verdad». Marcos Delgado Frías era el albañil de confianza que llevaba años reparando cosas en la finca. Rodrigo lo conocía. La gotera de ese rincón también la conocía. Había estado activa 2 inviernos seguidos y había sido motivo de conversación en más de una ocasión. Era el detalle perfecto porque era completamente verdadero. Solo el momento era inventado. Rodrigo entró 2 pasos más hacia el interior. Sus ojos hicieron un recorrido rápido por la nave, ese tipo de mirada que uno dirige a los espacios que conoce bien, buscando inconsistencias, sin saber exactamente qué inconsistencia busca. Se detuvieron en la caja metálica durante un momento, 2 segundos, quizás 3. Yo no moví el codo. No cambié la postura. Mantuve la linterna arriba y dejé que el silencio fuera simplemente el silencio de un hombre que está haciendo una tarea ordinaria y ha sido interrumpido. «El de la gotera es el ángulo del fondo, no ese», dijo Rodrigo finalmente, señalando con la cabeza hacia la esquina opuesta. «Lo sé», respondí, «pero el año pasado también apareció humedad en este lateral cuando el otro estaba muy cargado. Estoy revisando los 2». Apagué la linterna y la devolví al gancho. «¿Necesitas algo?», negó con la cabeza. Dijo que había vuelto a buscar unos guantes que había dejado en el asiento del tractor. Los recogió, cruzó la nave sin detenerse y salió por donde había entrado. Escuché sus pasos sobre la grava del patio. Los seguí mentalmente. 10 pasos hasta el tractor, la puerta de la cabina, el cajón del asiento. Luego el regreso, más rápido. El portón cerrándose, el coche arrancando. Cuando el sonido del motor se perdió en la carretera, solté el aire que llevaba retenido desde que había escuchado el chirrido del portón y me di cuenta de que durante todos esos minutos no había respirado con normalidad. El pecho tenía esa tensión densa de quien ha contenido algo que pesaba demasiado para su tamaño. Me quedé sentado en el borde del banco durante un rato, con las manos apoyadas en las rodillas. La caja metálica estaba a mi derecha, cerrada con los documentos dentro, en un orden menos perfecto del habitual. Afuera, los olivos de la ladera seguían quietos con el viento frío de la tarde. El ganado hacía el ruido sordo de siempre al moverse en el prado. Todo igual, todo en su lugar. Pero había algo que en ese momento no podía ignorar. Rodrigo había mirado esa caja, y aunque no hubiera dicho nada, aunque la explicación de la gotera hubiera funcionado con la fluidez necesaria, había habido algo en la duración de esa mirada que no era exactamente casual. Era la mirada de alguien que conoce el contenido de una caja y que en ese segundo hace un cálculo rápido sobre si lo que ve encaja o no encaja con lo que esperaba encontrar. Llamé a Felisa desde el coche, aparcado en el camino interior de la finca, con la calefacción encendida y los cristales empañándose despacio. Le expliqué lo ocurrido sin adornos. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: «No ha pasado nada, pero esto nos confirma que no podemos esperar más de 2 semanas. Necesito que esta noche me mandes fotografías de todos los documentos de la caja, todas las páginas. No toques los originales, solo fotografía». Lo hice esa misma noche, con Rodrigo cenando en la mesa de la cocina y Consuelo hablando de algo que no fui capaz de seguir, porque mi cabeza estaba en otro lugar completamente. 147 fotografías de documentos originales enviadas en 3 grupos de madrugada, cuando la casa llevaba horas en silencio y la única luz encendida era la pantalla del teléfono en el despacho cerrado. Esa noche, antes de acostarme, abrí el cuaderno de campo y anoté la fecha, la hora y una sola línea.
Revisión documental completa, todo en orden, sin más detalle. Si alguien leía esa anotación, no encontraría nada fuera de lo ordinario. Esa era exactamente la intención. Lo que no anoté fue que aquella tarde, por primera vez en todo este proceso, había sentido el peso real de lo que estaba haciendo. No el peso de la traición, con el que ya cargaba desde hacía días. El peso diferente de saber que estaba a días de desencadenar algo que no tendría marcha atrás para nadie. Ni para Rodrigo, ni para Consuelo, ni para mí. Y que a pesar de ese peso, no había ni un solo argumento que me convenciera de detenerme. Hay una diferencia entre saber que uno está haciendo lo correcto y sentirse bien haciéndolo. Durante todos esos días, las dos cosas no coincidían. La certeza de que el camino era el adecuado estaba ahí, sólida, sin fisuras. Pero debajo de esa certeza había otra capa, más oscura, menos ordenada, que no pedía permiso para aparecer y que lo hacía sobre todo de noche, cuando el trabajo del día se acababa y el silencio de la casa dejaba de ser neutral. La primera noche que me quebré fue la del jueves, la misma noche en que Rodrigo había entrado a la nave y yo había sostenido aquel peso con el codo apoyado sobre la caja. Cuando la casa quedó en silencio y mandé el último grupo de fotografías a Felisa, no me acosté. Salí al patio trasero con el abrigo puesto y me quedé de pie junto a la pared del celeiro durante un tiempo que no calculé. No lloré de esa manera ruidosa y dramática que uno ve en las películas. Fue algo más parecido a una presión que cede despacio. Los ojos que se humedecen solos, la garganta que se cierra un momento, la respiración que pierde el ritmo que uno cree controlar. Me apoyé en la pared de piedra con el hombro y me quedé así, mirando el suelo oscuro del patio, mientras el frío de octubre hacía su trabajo en silencio alrededor de todo. No lloraba por la traición, o no solo por ella. Lloraba, aunque no lo habría dicho con esa palabra en ese momento, por el peso acumulado de descubrir que 25 años de trabajo no habían producido el único resultado que de verdad importaba. Un hijo al que esos 25 años le hubieran enseñado algo sobre el valor de lo que se construye despacio. Me sequé la cara con el dorso de la mano, entré, me acosté y no dormí bien hasta pasadas las 3 de la mañana. Los días siguientes funcionaron con la mecánica de siempre. Finca, gestión, cuaderno, conversaciones ordinarias. Germán Useche seguía construyendo el expediente. Felisa coordinaba con el notario colaborador y preparaba la comunicación formal a la Guardia Civil, que se haría en el momento adecuado y no antes. Yo seguía siendo, para cualquiera que me mirara desde fuera, el propietario rural de 53 años que administraba su finca con la misma rutina de siempre. La segunda grieta llegó el martes siguiente, pasadas las 11 de la noche. Consuelo dormía. La casa estaba completamente oscura, salvo por la luz pequeña del pasillo que dejamos encendida desde hace años por costumbre. Yo estaba en el sillón del salón, sin televisión, con el teléfono en la mano y una conversación que llevaba media hora construyendo mentalmente sin haberla iniciado. Tenía el número de Rodrigo en pantalla, el dedo sobre el icono de llamada. Y durante un tiempo que no fue corto estuve ahí, inmóvil, con esa tensión particular de quien está a un gesto de hacer algo que sabe que no debe hacer. Quería decírselo, quería que lo supiera, no para amenazarle, no desde la rabia, desde algo más difícil de nombrar. El agotamiento de sostener aquella distancia construida, de mirarlo a los ojos en la cena y hablar del cercado del norte sabiendo lo que sabía, de seguir siendo el padre que no sabe cuándo por dentro era el hombre que lo sabía todo. Había una parte de mí que quería soltar el peso de ese secreto, aunque fuera antes de tiempo, aunque costara el expediente, aunque significara perder la ventaja que tanto habíamos trabajado para construir. Cerré el teléfono sin marcar. Luego lo dejé boca abajo en el reposabrazos del sillón, como si quitarle de la vista resolviera algo, y me quedé mirando la oscuridad del salón durante varios minutos. La voz de Felisa desde la conversación de esa tarde seguía ahí. Cada día que esperemos es un día que él tiene para mover ese dinero. Esa frase había funcionado como ancla más de una vez. La repetí mentalmente,
hasta que la tentación de llamar se fue depositando en algún lugar menos urgente. Me acosté sin haber encendido ninguna luz adicional. Consuelo se movió cuando me metí en la cama, pero no despertó. La escuché respirar durante un rato, con esa regularidad que da el sueño profundo, y pensé que había algo extrañamente doloroso en estar al lado de alguien y no poder contarle lo que uno lleva encima, aunque sea por razones que tienen toda la lógica del mundo. La tercera noche fue la más difícil de las tres. Fue un miércoles de madrugada, a eso de las 2. Me levanté sin haber dormido más de hora y media. Salí al porche de la entrada y me senté en el banco de madera que hay junto a la puerta. El cielo estaba despejado y había luna suficiente para ver los contornos de los campos. El frío era ya el frío definitivo de octubre, el que avisa de que el año está cerrando. Me senté con las manos entre las rodillas y estuve un tiempo mirando la entrada de la finca. El portón cerrado, el poste sin la placa del abuelo que yo había llevado a casa y tenía apoyada en la pared del despacho, esperando volver a su lugar. Y en el hueco donde debería haber estado, la oscuridad del poste desnudo. Pensé en mi padre, en lo que habría dicho si hubiera sabido. Y luego pensé en algo que no me había permitido pensar del todo hasta esa noche, que lo que estaba a punto de desencadenarse iba a costarle a Rodrigo el resto de su vida en términos de consecuencias. No solo legalmente. La reputación en una comarca pequeña no se reconstruye. Los vínculos que se rompen en estas circunstancias no se reparan con el tiempo. Iba a ser un joven de 27 años con un proceso penal encima, sin herencia, sin el respaldo de su padre, en un lugar donde todo el mundo sabía el nombre de su abuelo y el de su bisabuelo. Y fui yo quien iba a desencadenar eso. No lo dudé, que quede claro, pero tampoco lo celebré. Hay quienes, en estas situaciones, encuentran algo que se parece a la satisfacción. Yo encontré simplemente la confirmación de que había un precio en cada dirección y que la única diferencia era quién lo pagaba. Fue en esa madrugada sentado en ese banco cuando me vino el recuerdo que no había buscado. Rodrigo tendría unos 12 años. Era un sábado de primavera, uno de esos días en que la finca huele a tierra removida y el aire todavía tiene la frescura de la mañana avanzada. Le había pedido que me ayudara a reparar un tramo del cercado del Prado Central, una tarea sin dificultad técnica que servía más para estar juntos que para otra cosa. Trabajamos 2 horas lado a lado. Él sostenía los postes mientras yo apretaba el tensor, pasaba las herramientas cuando se las pedía, preguntaba cosas sobre el ganado con esa curiosidad directa que tienen los niños cuando algo les interesa de verdad. Al terminar, mientras recogíamos las herramientas, me miró y dijo: «Papá, cuando sea mayor quiero que esto siga siendo lo mismo que ahora». No lo dijo con solemnidad. Lo dijo como se dice una cosa que parece obvia, una verdad que no necesita ser argumentada. Tenía el pelo revuelto y una mancha de tierra en la mejilla izquierda. Ese niño y el hombre que había estado negociando la venta de esa misma tierra con un intermediario durante 7 meses eran, formalmente, la misma persona. Pero entre los 12 años de aquel sábado y los 27 de este octubre, había ocurrido algo que yo no había sabido ver a tiempo, o que había visto y preferido no examinar. Y esa distancia entre las dos versiones de mi hijo, esa distancia que yo no había sabido cerrar, era la parte de esta historia que más tardé en poder mirar de frente. Entré cuando el frío del banco se me había metido hasta los huesos. Me preparé un vaso de agua, me lo bebí de pie en la cocina oscura y me fui a la cama. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, Consuelo me llamó mientras yo estaba en el camino de vuelta desde el Prado. Su voz tenía esa tensión baja y contenida que aparece cuando alguien ha estado pensando mucho antes de marcar un número. Me preguntó directamente: «Edmundo, ¿qué está pasando con Rodrigo?». Me detuve en el camino. Las ovejas del vecino sonaban al fondo, al otro lado del lindero. El sol de la mañana llegaba horizontal y frío sobre los olivos. «¿Por qué me lo preguntas?», dije. «Porque llevas 2 semanas siendo demasiado amable con él», respondió. «Y tú no eres así cuando todo va bien. Tú eres así cuando estás esperando algo». Consuelo me conocía de 25 años, y esa frase, dicha con esa precisión sin adornos,
Fue la primera señal de que el tiempo que nos quedaba para mantener la situación dentro de casa se estaba acabando también. Le conté todo a Consuelo esa misma mañana. No lo había planeado así. El momento no era el que Felisa habría elegido, ni el que yo habría elegido si hubiera podido controlar cada variable. Pero Consuelo llevaba 25 años leyéndome con una precisión que ningún esfuerzo de disimulo podía sostener indefinidamente. Y cuando me hizo aquella pregunta en el teléfono, con esa calma directa que la caracteriza, entendí que negarle la información en ese punto no era protegerla, sino excluirla. Y ella no merecía ser excluida de algo que afectaba a su familia tanto como a la mía. Se lo expliqué sentados en la mesa de la cocina, con el café enfriándose entre los dos, durante casi una hora. Le conté la placa, la procuración falsificada, los 38.000 euros cobrados como señal, las visitas de los compradores a la finca mientras yo no estaba, el trabajo de Felisa y de Germán Useche durante las últimas semanas. Se lo conté en orden, sin saltar partes, sin suavizar los ángulos que dolían más. Consuelo escuchó todo sin interrumpir. Eso también es algo que la define. Cuando la información es grave, primero la procesa y luego habla. Solo cuando terminé, se quedó mirando la taza un momento y dijo con una voz que no tenía rabia, sino algo más parecido al agotamiento: ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto? Al menos desde marzo, respondí. Posiblemente antes. Asintió despacio. No dijo nada más durante un rato. Luego levantó la vista y me dijo: «Dime qué necesitas de mí». Esa frase valió más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Le expliqué que necesitaba que los próximos días fueran exactamente iguales a todos los anteriores. Que si Rodrigo le preguntaba algo sobre la finca o sobre mí, respondiera con la misma normalidad de siempre. Que no le diera ninguna señal de que algo había cambiado. Asintió de nuevo, y lo cumplió con una compostura que, conociendo lo que estaba sosteniendo por dentro, no era poca cosa. Felisa llamó ese mismo viernes con la estructura final del plan. Germán Useche había localizado y contactado con discreción a los 3 compradores potenciales. 2 de ellos, al comprender que habían sido parte sin saberlo de una operación con documentación fraudulenta, colaboraron de forma voluntaria e inmediata. El tercero, el que había entregado la señal de 38.000 euros, tenía un interés todavía más directo en que el asunto quedara resuelto por vías legales, puesto que esa cantidad seguía en paradero incierto y recuperarla dependía directamente del proceso judicial. El plan era el siguiente: Felisa contactaría a Rodrigo a través del intermediario Aurelio Candenas Prieto, haciéndole saber que uno de los compradores quería avanzar en la operación y formalizar los siguientes pasos. Se le citaría en la finca para una reunión presencial con el comprador, presentada como el paso previo a la firma definitiva. Rodrigo no sabría que esa reunión había sido organizada por nosotros. Creería que era la culminación natural de lo que llevaba meses construyendo. La comunicación formal a la Guardia Civil se haría 48 horas antes de la reunión, con el expediente completo, las fotografías de la placa, las anotaciones del cuaderno de campo, las declaraciones del notario, el documento pericial sobre la firma falsificada, los registros de las visitas al inmueble y el comprobante de la señal recibida. Los agentes estarían presentes en la finca el día de la reunión, no de uniforme en la entrada, sino coordinados con Felisa para actuar en el momento que ella indicara. Yo estaría en la finca. Eso no era negociable. La reunión quedó fijada para el miércoles siguiente, a las 12 del mediodía. Los 4 días que mediaron entre esa llamada y el miércoles tuvieron una textura extraña, densa, como esos periodos en que el tiempo parece moverse a una velocidad distinta de la habitual. Seguí con la rutina de la finca. Revisé el cercado norte que efectivamente necesitaba atención. Hablé con el proveedor de pienso sobre los precios de fin de año. Anoté todo en el cuaderno con la misma letra vertical de siempre. Rodrigo, durante esos días, estaba diferente. No radicalmente diferente, no de una forma que alguien que no le conociera bien pudiera identificar. Pero había una energía contenida en su manera de moverse, una cierta ligereza en el gesto
que no era habitual en él. Llegaba a la finca con más puntualidad de lo normal. Miraba los campos con esa expresión particular de quien está haciendo mentalmente algún tipo de cálculo sobre lo que ve. Una tarde le encontré apoyado en la valla del prado del fondo, solo, con el teléfono en la mano y una sonrisa breve que desapareció en cuanto me oyó llegar. Era la sonrisa de alguien que cree que está a días de conseguir lo que quiere. El martes por la noche, la víspera de la reunión, casi no dormí. No por angustia, sino por algo más parecido a la vigilia tensa del que sabe que al día siguiente hay que estar completamente despierto. Me levanté antes del alba, preparé café, salí al porche con la taza en la mano. El campo estaba negro todavía, sin luna, con ese silencio absoluto de las horas previas al amanecer, en el que solo existen los sonidos del animal que se mueve en la oscuridad y el viento bajo entre los olivos. Pensé en mi padre, en el poste de la entrada, en la placa de madera que seguía apoyada en la pared del despacho desde el día en que la recogí del barro. Le había prometido en silencio aquella misma mañana de octubre que volvería a su lugar. Al día siguiente iba a poder cumplir esa promesa. A las 11:45 del miércoles estaba de pie en el interior de la finca junto al portón cuando escuché el primer vehículo. Era Felisa, que llegó puntual con 2 personas a las que yo no conocía. El comprador que había entregado la señal y un acompañante suyo. Intercambiamos pocas palabras. Felisa me miró y asintió brevemente con la cabeza. Todo estaba en su sitio. A las 12:05 llegó otro vehículo, aparcó en el margen de la carretera. 2 agentes de la Guardia Civil en ropa civil, tal como habíamos coordinado. Entraron sin prisa, saludaron con discreción y se situaron en el lateral de la nave, fuera del campo de visión directo del portón. A las 12:03 escuché el motor del coche de Rodrigo en la carretera. Entró por el portón con la confianza de quien llega a un sitio que considera suyo. Venía bien vestido, con una chaqueta que no era la habitual, como quien ha elegido ropa para una ocasión importante. Traía el teléfono en la mano y una expresión de ligera prisa controlada, esa actitud de quien gestiona el tiempo, porque tiene muchas cosas que hacer. Me vio de pie junto al portón. Se detuvo. No fue un frenazo dramático. Fue una pausa de medio segundo, el tiempo exacto que tarda el cerebro en registrar que la escena delante no es la que esperaba. Sus ojos recorrieron el espacio. Yo, Felisa, el comprador que él conocía, las 2 personas que no reconocía junto a la nave. Y en ese momento, en el poste de la entrada estaba la placa de madera de mi padre. La había puesto yo esa mañana, antes de que llegara nadie, con los mismos tornillos originales que había guardado en una lata desde el día en que la recogí del suelo. Finca La Encina Vieja. En su lugar exacto, como si nunca hubiera sido arrancada. Rodrigo la miró. Luego me miró a mí. Y en ese instante, antes de que nadie pronunciara una sola palabra, supe que él lo había entendido todo. Abrí el cuaderno de campo por la última página escrita y lo dejé sobre el capó del coche que tenía al lado, con la fecha de ese día en la parte superior. Luego saqué de la carpeta que llevaba bajo el brazo el primer documento, la copia del registro de la propiedad con mi nombre, fechado en 1999, con el sello del notario y la firma del registrador. Lo puse sobre el cuaderno sin decir nada y esperé. Rodrigo no se movió durante varios segundos. Seguía de pie junto a su coche, con el teléfono todavía en la mano, y esa chaqueta elegida para una ocasión que no iba a desarrollarse como había imaginado. El aire de la mañana era frío y quieto. Ninguno de los presentes habló. Había algo en ese silencio colectivo que era más elocuente que cualquier acusación formulada en voz alta. El silencio de quien llega tarde a entender que la partida ya estaba ganada por el otro. Fue él quien rompió ese silencio. Y lo hizo, como había hecho casi todo en este asunto, con una calma que pretendía ser control, pero que en ese momento tenía demasiadas grietas para sostenerse. «¿Qué es esto?», dijo mirándome directamente. No miró a Felisa, no miró al comprador que conocía, no miró a los 2 hombres junto a la nave, solo a mí.
como si el resto de las personas presentes fueran un decorado que podía ignorar si decidía no reconocerlo. «Es una reunión», respondí. «La que pediste». Dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo. «Yo no pedí esto». «No», dije. «Tú pediste cerrar una venta. Esto es lo que hay en su lugar». Felisa dio un paso al frente y se identificó con su nombre completo y su condición de abogada representante del propietario legítimo de la finca. Habló con una precisión seca y sin fisuras, enumerando en voz alta y por orden los hechos documentados. La procuración con firma falsificada, formalizada el 22 de julio en el notario de la ciudad vecina. Las 3 visitas de compradores al inmueble entre marzo y septiembre. El contrato de reserva, firmado con el tercer comprador, con una señal de 38.000 euros recibida e ingresada en cuenta personal. La placa comercial colocada sin autorización del propietario en la entrada de una propiedad registrada a nombre de Edmundo Carreño Vidal desde el 17 de febrero de 1999. Rodrigo escuchó, y mientras escuchaba, algo fue cambiando en su postura de una manera que era visible aunque sutil. Los hombros que bajan 1 centímetro, la mandíbula que se tensa, los dedos que aprietan el teléfono con más fuerza de la necesaria. «Eso no es así», dijo cuando Felisa terminó. La voz seguía siendo controlada, pero había perdido la ligereza de los primeros segundos. «La procuración es legal. Él me la dio». «No», respondí, y saqué de la carpeta el informe pericial sobre la firma, 4 páginas con comparativas de trazado, análisis de presión y conclusión inequívoca de que la firma del documento notarial no correspondía a la firma habitual del titular. Se lo extendí. Lo miró sin cogerlo. «El perito es oficial», añadió Felisa. «Su dictamen es válido como prueba en sede judicial». La segunda fase llegó rápido. La calma se rompió con menos ruido del que yo esperaba. No fue un grito ni un golpe. Fue una especie de derrumbe controlado, como cuando una estructura que lleva tiempo cediendo por dentro, finalmente cede también por fuera. Rodrigo se giró hacia el comprador que había entregado la señal y le dijo con una voz que ya tenía bordes irregulares: «Tú me dijiste que esto quedaba entre nosotros». El hombre le miró sin alterarse. «Yo entregué dinero real por una propiedad que tú no tenías derecho a vender. Lo que quiero es recuperar ese dinero». «Lo tendrás», dijo Rodrigo, y luego, girándose hacia mí con algo que ya no era calma sino su reverso: «Papá, escúchame. Podemos resolver esto. Podemos hablar. No tiene que llegar más lejos». Esa frase, «no tiene que llegar más lejos», era exactamente la frase que yo habría dicho yo mismo si hubiera sido él y hubiera sido piloto de la situación. Era la frase de alguien que todavía cree que hay un margen de negociación, que la conversación puede reemplazar al expediente, pero el expediente ya existía. Tenía 147 fotografías de documentos, 4 declaraciones de terceros, un informe pericial, 23 cuadernos de campo y un notario dispuesto a testificar. Le respondí con la única frase que llevaba días esperando el momento de pronunciar. No la dije con rabia. La dije con la calma de quien ha esperado el momento correcto. Hace unos años, apoyados en la valla del aprisco, me dijiste que todo esto algún día sería tuyo de verdad. Recuerdo exactamente dónde estábamos. Recuerdo el tono. Y tenías razón en una cosa. Algún día podría haber sido tuyo, pero no así. Se quedó en silencio. Felisa asintió hacia el lateral de la nave. Los 2 agentes avanzaron desde donde estaban y se identificaron con sus credenciales. Uno de ellos le explicó a Rodrigo, en términos formales y sin ambigüedad, que existía una denuncia interpuesta por falsedad en documento público y estafa, que había indicios suficientes para proceder y que debía acompañarlos. La tercera fase, el desespero, duró menos de lo que imaginé. Rodrigo miró a los agentes, me miró a mí, miró la finca detrás de mí con sus olivos y sus campos y su ganado quieto en el prado del fondo. Y en su expresión, por un instante muy breve, vi algo que no era rabia ni negación. Era el reconocimiento de que todo aquello que había creído poder tomar ya no estaba disponible, que las puertas que había cerrado con sus propias decisiones
no abrían desde el lado en que ahora estaba. Entregó el teléfono sin que se lo pidieran 2 veces. Dejó que uno de los agentes lo acompañara al vehículo oficial. Antes de subir, se giró una última vez hacia mí. No dijo nada. Solo me miró durante un segundo, con una expresión que no supe leer del todo y que probablemente no sabré leer nunca. El coche se alejó por la carretera sin urgencia, sin sirenas, con esa normalidad administrativa de lo inevitable. Consuelo había llegado 10 minutos antes del final, cuando los agentes ya estaban junto a la nave. La había llamado esa mañana para decirle que podía venir si quería estar presente. No le había dicho que debía. La decisión era suya. Llegó en su coche, se bajó y se quedó junto al portón sin avanzar más. Estuvo ahí durante todo el final, con los brazos cruzados sobre el pecho y esa postura de quien aguanta algo por dentro sin permitirse soltarlo delante de nadie. Cuando el vehículo de la Guardia Civil desapareció en la curva, se acercó a mí. No dijo nada durante un momento. Luego dijo, ¿estás bien? Sí, respondí. Yo no, dijo con honestidad directa, pero lo estaré. Era la respuesta más justa que podría haber dado. No pidió explicaciones adicionales. No cuestionó ninguna de las decisiones tomadas. No pronunció el nombre de su hijo con ningún tono que buscara compasión retroactiva. Se quedó a mi lado mientras Felisa terminaba de coordinar con los compradores y Germán Useche recopilaba los últimos documentos. Estuvo ahí como había estado durante 25 años, sin aspavientos, sin teatro, con esa presencia sólida de quien no necesita que le expliquen por qué hay que mantenerse de pie. Las consecuencias legales comenzaron a desplegarse con la precisión que Felisa había anticipado. La denuncia estaba formalizada y el expediente era suficientemente sólido para sostener los cargos. El juicio vendría después, con sus plazos y sus trámites, pero la base estaba construida sobre documentos reales, testimonios verificables y una línea cronológica sin fisuras. Los 38.000 euros de la señal quedaron inmovilizados en la cuenta de Rodrigo como medida cautelar mientras se resolvía la reclamación del comprador perjudicado. Aurelio Candenas Prieto, el intermediario, fue también objeto de investigación por su participación en la operación. Alegó desconocimiento de la falsificación documental, y eso sería el juez quien lo valorara. La placa de madera seguía en el poste cuando todos se fueron. La luz de mediodía le daba de frente y las letras grabadas a fuego resaltaban con esa claridad que tienen las cosas bien hechas cuando la luz las encuentra en el ángulo correcto. Finca La Encina Vieja. Las mismas letras que mi padre había tallado décadas atrás, con una plantilla hecha a mano, y una paciencia que yo entonces no valoraba, porque no había necesitado todavía aprender su precio. Me quedé solo junto al portón cuando todos los coches habían salido. El ganado se movía en el prado del fondo, con su indiferencia habitual. Los olivos de la ladera norte estaban quietos en el aire frío. 25 años de trabajo extendidos ante mí con la misma solidez de siempre, ajenos a todo lo que había ocurrido en las últimas semanas, indiferentes a la traición y al expediente y a las consecuencias como solo puede serlo la tierra, porque la tierra no entiende de intenciones, solo de lo que se hace con ella. Cerré el portón, puse la cadena, y por primera vez desde aquella mañana de octubre en que Serafín había llamado con su voz tensa y contenida, respiré sin el peso de lo que estaba pendiente. Lo que quedaba por delante no iba a ser sencillo, pero ya era distinto. Los días que siguieron al miércoles tuvieron una textura diferente a todo lo anterior. No el alivio limpio que uno imagina cuando piensa en el final de algo difícil, sino algo más complejo, una especie de quietud pesada, como el silencio que queda en una habitación después de que se ha cerrado una ventana que llevaba tiempo abierta. El aire ya no se mueve. Uno sabe que eso es mejor, pero el cuerpo tarda en acostumbrarse a la ausencia del ruido. Rodrigo llamó desde el centro de detención al día siguiente. No lo cogí. Llamó 2 veces más a lo largo de esa semana. Tampoco las cogí. No fue una decisión tomada con rabia, ni con la intención de castigar un momento concreto. Fue la consecuencia lógica de algo que había entendido durante aquellas noches de insomnio en el porche.
que responder a esas llamadas, sin tener todavía una posición clara sobre lo que vendría después, sería hacerle un favor que él interpretaría como apertura, y yo no tenía apertura que ofrecerle en ese momento. Consuelo sí respondió una de las llamadas. Fue breve. Me contó después, sin entrar en detalles que no necesitaba escuchar, que Rodrigo había dicho que lo sentía, que había sido un error, que necesitaba hablar con su padre. Le respondió que yo sabía que podía llamar y que había elegido no hacerlo, y que eso tendría que decirle algo. Colgó. No me preguntó si había hecho bien. Yo no le dije si lo había hecho bien. Algunas cosas entre personas que llevan décadas juntas no necesitan ser validadas en voz alta para ser comprendidas. La reunión con Felisa para revisar el estado del proceso tuvo lugar el viernes de esa misma semana. El expediente estaba en manos del juzgado. Los plazos procesales seguirían su curso durante los meses siguientes. Lo que Felisa quería tratar en esa reunión, más allá del estado judicial, era la situación patrimonial. ¿Qué medidas tomaba yo respecto a la propiedad, a los documentos, al acceso de Rodrigo a la finca de cara al futuro? Le dije que necesitaba una semana más para tomar esas decisiones con la cabeza en su sitio. Ella respetó eso sin comentarios adicionales. Era una buena abogada precisamente porque sabía cuándo las decisiones jurídicas dependen de que el cliente haya procesado primero lo que no tiene solución legal. Esa semana la usé para pensar con la claridad que no había podido tener mientras todo estaba en movimiento. El resultado de ese proceso no fue una decisión tomada en caliente, sino una conclusión a la que llegué después de revisar lo que había ocurrido sin el filtro de la urgencia. Rodrigo no había cometido un error de cálculo ni un arrebato de imprudencia juvenil. Había construido durante meses, con ayuda externa, una operación destinada a despojarme de algo que era mío utilizando mi propio nombre falsificado. Lo había hecho mientras compartía techo, mesa y conversaciones ordinarias. Había cobrado 38.000 euros de un hombre de buena fe y los había guardado sin mencionar una sola palabra. Eso no era un error. Era un carácter revelado. Volví al despacho de Felisa el jueves siguiente con la decisión tomada. Le pedí que procediera a la modificación del testamento en todos sus términos. Rodrigo Carreño Espinosa quedaba excluido como heredero de la finca, de los bienes vinculados a ella y de cualquier participación en el patrimonio construido durante 25 años de gestión directa. La nueva disposición establecía que la propiedad pasaría, a mi fallecimiento, a una figura de gestión fiduciaria con instrucciones específicas sobre su continuidad, hasta que existiera un destinatario que la mereciera por sus actos y no por su apellido. Felisa redactó el documento. Yo lo firmé. Consuelo, que había pedido estar presente, firmó como testigo. No dijo nada antes de firmar. Cogió el bolígrafo, estampó su firma y lo dejó sobre la mesa con una serenidad que a mí me costó más sostener de lo que esperaba. La carta a Rodrigo la escribí yo mismo, a mano, esa misma tarde en el despacho de la finca. No fue larga, 4 párrafos. Le informaba de la modificación del testamento. Le comunicaba que no asistiría a ninguna audiencia judicial en su apoyo ni contrataría representación legal en su nombre, y que a partir de esa fecha no existía ningún tipo de respaldo económico, patrimonial ni de gestión de mi parte hacia él. El 4º párrafo, el último, era el único que no tenía contenido jurídico. Le decía que había sido su padre durante 27 años y que ese hecho no se borraba, pero que la paternidad no obliga a quien ejerce el rol a sostener indefinidamente las consecuencias de quien lo traiciona. Que lo que hiciera con su vida a partir de ese punto era exclusivamente suyo, en todos los sentidos de esa palabra. La envié por correo certificado con acuse de recibo. No esperé respuesta porque no la pedía. Serafín vino a verme un sábado de finales de octubre, unos 10 días después del miércoles del confronto. Llegó a media mañana, como siempre, sin llamar antes porque entre vecinos de décadas eso no hace falta. Trajo una botella de vino de la cooperativa y la dejó sobre la mesa del porche sin ceremonias. Nos sentamos y estuvimos un rato mirando los campos sin hablar de nada concreto. Luego me dijo,
con esa economía de palabras que le caracteriza, hiciste lo que había que hacer. No lo dijo como consuelo, lo dijo como constatación, como quien revisa un trabajo y confirma que está bien ejecutado. Le respondí que sí, que lo había hecho, y que no me arrepentía de ningún paso, aunque eso no significara que no pesara. Asintió. Abrimos el vino. Hablamos del precio del aceite, de la previsión de lluvia para noviembre, de si el invierno iba a ser más seco que el anterior. La vida ordinaria reocupando el espacio que durante semanas había sido ocupado por otra cosa. Eso también es una forma de seguir. Si hay algo que esta historia me ha enseñado, no es sobre la traición. La traición en sus distintas formas existe desde que los seres humanos comparten intereses, y creer que a uno no le va a tocar porque ha construido bien su vida es simplemente ingenuidad con buenas intenciones. Lo que me ha enseñado es sobre el tiempo y sobre lo que uno hace con él. Llevo 25 años construyendo algo. No solo tierra, no solo ganado, no solo una estructura económica saneada. He construido, sin llamarlo así, un conjunto de decisiones documentadas, de hábitos de registro, de relaciones de confianza con personas que tenían razones propias para ser leales. Serafín, que llamó de inmediato porque llevaba décadas siendo vecino de una familia que merecía esa llamada. Felisa, que tenía el número en mi teléfono por una consulta de 3 años atrás que nunca llegó a nada. El cuaderno de campo, con 23 volúmenes de gestión escrita, que resultaron ser la prueba cronológica más sólida del expediente. Nada de eso lo construí pensando en esto. Lo construí por costumbre, por método, por la forma en que mi padre me enseñó que las cosas serias se gestionan, con orden, con registro, con la convicción de que lo que vale algo merece ser tratado como si valiera algo. Rodrigo subestimó todo eso, no porque fuera descuidado, sino porque pertenece a una generación que a veces confunde la velocidad con la ventaja y la información inmediata con el conocimiento acumulado. Creyó que un padre de 53 años con botas de trabajo y un cuaderno escrito a mano era alguien fácil de rodear. Eso fue su error fundamental, y fue un error que yo no le señalé a tiempo porque no quería creer que lo estuviera cometiendo. Eso también lo cargo, y lo cargaré siempre. Lo que no cargo, y esto lo digo con la misma claridad con que lo pienso, es culpa por haber actuado como actué. Un hombre que construye algo durante 25 años tiene el derecho y la responsabilidad de defenderlo con las herramientas que tiene a su disposición. Yo tenía documentos, tenía método, tenía personas de confianza y tenía la paciencia necesaria para usarlo todo en el momento correcto. No usé ninguna herramienta que no fuera legítima. No hice nada que no pudiera sostener firmado con mi nombre. Y eso, al final, es lo único que distingue a quien construye de quien intenta tomar lo ajeno por un camino corto. La finca sigue en pie. El ganado sigue en el prado. Los olivos de la ladera norte dieron este año una cosecha que la almazara valoró bien. El cercado del norte quedó reparado antes de que llegaran las primeras heladas. Y en el poste de la entrada, con los mismos tornillos con que la puso mi padre décadas atrás, sigue colgada la placa de encina con el nombre grabado a fuego. Finca La Encina Vieja. Quieta, sin aspavientos, resistiendo el frío y el viento y el paso del tiempo, con la solidez particular de las cosas que fueron hechas para durar. Mi padre me dejó esa finca con una sola condición: que se cuida o no se tiene. La cuido, y seguirá siendo mía mientras pueda cumplir esa condición. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.